Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Estábamos viendo diferentes métodos para la deducción de datos faltantes. El día de ayer vimos 3 métodos. El día de hoy vamos a ver un cuarto método que se llama método de la regresión lineal. Recuerden que tenemos 3 tipos de registros, lo que sería el diario, el mensual y el anual. Y cada uno de los métodos es posible aplicarlo a diferentes tipos de registro. En el caso de la regresión lineal, lo podemos aplicar para deducir datos faltantes de un registro mensual o de un registro anual. Al igual que los últimos 2 métodos que vimos el día de ayer, el método de la regresión lineal también necesita estaciones auxiliares. Aquí no me establece un mínimo de estaciones auxiliares como en los otros casos. Por ejemplo, en el caso de del método del inverso de la distancia al cuadrado, nos señalaban que de preferencia se debía tener 4 estaciones auxiliares y que éstas debían de estar ubicadas en los 4 cuadrantes que se forman trazando unos ejes coordenados con origen en la estación en estudio. Para el caso de la regresión lineal, no tenemos esa guía, esa indicación o ese limitante con respecto a un número definido de estaciones auxiliares a utilizar. Puede ser desde una a un grupo de estaciones, pueden ser 10, pueden ser 2, pueden ser 3. ¿Qué es lo que tenemos que revisar o de qué se trata este método? Como les decía el día de ayer, lo que hay que hacer es determinar cuál es el coeficiente de correlación entre la estación en estudio y la estación o estaciones auxiliares. Aquí en la diapositiva aparece un coeficiente de correlación mayor o igual al 97%. Este coeficiente es muy alto. Un coeficiente de correlación de 1 significa que las dos estaciones son exactamente iguales. Es decir, que lo que llueve en una estación, llueve también en la otra estación. Esto es muy poco probable. Y por lo tanto, pues encontrar un coeficiente de correlación del 97% o de 0.97, pues es muy poco probable. Entonces, en lugar de este valor que nos recomiendan, vamos a considerar un coeficiente de correlación del 80%, de 0.8. ¿Sí? ¿Y qué significa que tengamos un coeficiente de correlación tan elevado? Pues quiere decir que lo que llueve en esa estación o en ese grupo de estaciones auxiliares, el comportamiento de la lluvia en ese grupo de estaciones, es muy parecido a cómo se comporta la lluvia en la estación en estudio. Y entonces, pues sí puedo utilizar la información de esas estaciones auxiliares para rellenar los datos que a mí me hagan falta. ¿Sí? Esa es, digamos, la idea o el principio de este método, que consiste, como el título lo indica, pues en realizar una regresión lineal. Vamos a realizar un ejercicio para aplicar este método.
Un momento en lo que se abre el archivo. El archivo que se está abriendo es el que les mostré el día de ayer, el archivo de Excel. Ese archivo de Excel con los datos del ejercicio está en Classroom, junto con la presentación que estamos viendo ahorita, que es la continuación del día de ayer. Entonces, esa información está en Classroom, los ejercicios que realizamos ayer están en la presentación y el ejercicio del día de hoy, el archivo Excel del ejercicio, ahí está también. Se está abriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como datos? Ayer analizábamos este registro o estos registros y veíamos que se trata de un registro de qué tipo, diario, mensual o anual. Anual. Anual, ¿sí? Entonces, en la columna F aparece el registro de la estación en estudio o de la estación X. Y resulta que para el año de 1951, pues me hace falta un dato. Tengo un hueco, tengo un dato faltante. Y de este lado, en las columnas B, C y D, tenemos tres estaciones auxiliares cercanas a la estación en estudio y que sí cuentan con el dato de lo que llovió en cada una de estas estaciones auxiliares en el año de 1951. Entonces, este método, recuerden, lo podemos aplicar con una sola estación o con un grupo de estaciones. Ahorita lo voy a hacer en una primera parte del ejercicio solamente con una estación, que sería con la estación A. Entonces, ya tengo los dos registros y ya verifiqué que la estación A sí tiene el año que a mí me hace falta. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si cumple con el criterio del coeficiente de correlación. Es decir, que sea mayor del 80%. ¿Cómo encontramos el coeficiente de correlación? Primeramente de este lado, voy a hacer un par de columnas, la columna X y la columna Y, y voy a copiar ambos registros. Entonces, aquí tengo el año. ¿Por qué lo voy a volver a copiar? Para omitir el año de 1951, porque ese es el dato que me hace falta. Entonces, digamos, no lo voy a considerar para la columna A, perdón, para la estación A, no lo voy a considerar porque no tengo el dato
de la estación en estudio. Entonces, pues simplemente voy a copiar las columnas que ya tengo. Y de aquí, pues borro el año del 51 y lo acomodo pues para tener un registro continuo. Ahorita lo vuelvo a compartir. Un momento, ahora está lenta la computadora. Entonces, ¿quiénes van a ser las X? Las X van a ser el grupo de estaciones auxiliares o en este caso, como nada más voy a trabajar con una, pues va a ser la estación auxiliar. Entonces, voy a pasar la información. Recuerden que estoy omitiendo el dato del 51. Entonces, pues nada más lo que estoy haciendo es acomodando mi registro para que no me aparezca el hueco que está indicado en la celda de color rojo. Las Y's, ¿quiénes van a ser las Y's? Los datos de la estación en estudio. Entonces, todo esto, les repito, lo estoy haciendo para acomodar los datos y no tener el vacío. ¿Sí? Entonces, datos de X, estación o estaciones auxiliares, que en este caso es un registro anual. Datos de Y, el registro anual de la estación en estudio. Si observan la columna de los años, el año que omití o el que quité fue el del 51, que es donde se presenta el dato faltante. Ahora, entonces, lo que hay que revisar es el coeficiente de correlación. Para eso, aquí en las funciones que nos ofrece Excel, si lo quisiéramos calcular a mano, pues tendríamos que aplicar una serie de fórmulas donde necesitaríamos conocer la varianza de las variables X, la varianza de la variable Y, los promedios de la variable X y Y, la correlación que hay de la variable X con la variable Y para finalmente determinar o calcular el coeficiente de correlación. Pero nos podemos evitar toda esa parte si directamente dentro de las funciones Excel buscamos esa opción. Entonces yo le puse COE y directamente me apareció las diferentes opciones que ya tiene el programa y la primera de ellas me dice, devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. ¿Cuáles son estos conjuntos de datos? Pues la variable X y la variable Y. Entonces, pues es el primero que aparece.
Entonces, me está pidiendo, aquí donde dice matriz 1, pues que ingrese los datos del primer grupo o de la variable X y que después en la matriz 2 ingrese los del segundo grupo o los de la variable Y. Entonces, pues nada más selecciono. Ahí ya están los de la variable X. Respeto la estructura de cómo me está pidiendo que acomode la información. Hay una coma, pues le pongo coma. Automáticamente me manda a la segunda matriz. Selecciono el grupo de datos correspondientes o los datos correspondientes a las Y's y cierro mi paréntesis. Entonces, le doy un enter y ya me calculó. ¿Qué es esto? El coeficiente de correlación. Repito, este estadístico, ¿para qué me sirve? Pues para saber qué tanto se parecen los datos de la variable X con respecto al grupo de datos que conforman la variable Y. Y me arroja que el coeficiente de correlación es del 45%. ¿De cuánto dijimos que era el mínimo aceptable? 80. 80. Entonces, para que les quede más claro esto de la correlación, voy a graficar los datos de X y los datos de Y. Voy a insertar un gráfico de dispersión. Y aquí en el gráfico, con el botón derecho, bueno, primero tengo que seleccionar los datos. Luego con el botón derecho, déjenme ver. Entonces, selecciono los datos y sobre uno, el cursor tiene que estar sobre uno de esos datos para que me aparezca, dando con el botón derecho, esta opción que dice agregar línea de tendencia. Entonces doy un clic, me aparecen todas estas opciones y la opción o la línea de tendencia que yo quiero agregar es lineal. Acuérdense que estamos realizando una regresión lineal. Entonces, de momento nada más, por default siempre aparece la lineal. Entonces, así la voy a dejar. Y se dibuja esa línea de tendencia. Entonces, recuerden, el valor del coeficiente de correlación que obtuvimos fue del 45%. Entonces, por eso se alcanza a apreciar cómo cada uno de estos puntos está representando un par ordenado. Es decir, uno de esos puntos pues corresponde al par ordenado del año del 48, otro punto corresponde al par ordenado que representa la información del año 49 y así sucesivamente. Entonces, en el gráfico podemos ver o podemos observar la dispersión que existe de esos puntos con respecto a la línea de tendencia eh, que acabamos de, que acabamos de pedirle al programa que trazara. Conforme estos puntos se acerquen a la línea de tendencia, vamos a ver que el coeficiente de correlación va a aumentar.
Si disminuye el coeficiente de correlación, pues aquí en la gráfica vamos a observar una mayor dispersión. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues que todos estos puntos de información pues estén cercanos a la línea de tendencia. Entonces, con el análisis que acabamos de realizar, pues concluimos que, digamos, ya no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque la estación auxiliar, en este caso la A, pues no cumple con la condición de que haya una correlación estudiada a través del coeficiente de correlación que nos dé un resultado mayor al 80%. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la lluvia que se presenta en la estación A es muy diferente a la lluvia que se presenta en la estación en estudio y que por lo tanto, pues yo no puedo utilizar la información de la estación A para rellenar los datos que me hagan falta. Entonces, se puede hacer el ejercicio, inclusive a manera de práctica ustedes lo pueden realizar, ver cómo es la correlación con respecto de B o cómo es con respecto de C, para ver si mejora, para ver si con alguna de esas dos, B o C, alcanzamos una mejor correlación. En este caso, no recuerdo los datos, pero me parece que en lo individual, con ninguna se alcanza el 80%. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a jugar, a agrupar las estaciones, es decir, a lo mejor ahora utilizar, en lugar de utilizarlas de manera individual, pues a lo mejor probar considerando un grupo de estaciones conformado por A y por B y ver en conjunto si mejora la correlación. Por lo general, cuando se trabaja un conjunto de estaciones, tienen una mejor correlación que si se hace el análisis de manera individual. Recuerden lo que les comentaba para el caso de la curva masa doble, que cuando se trabaja con un grupo de estaciones de una determinada región, pues las diferencias que pudiera haber en lo individual entre estaciones particulares, al momento de hacer el análisis de manera regional, es decir, todas las estaciones se ubican en la misma región, pues el resultado del análisis lo que nos va a arrojar va a ser el comportamiento de la lluvia, pero de manera regional. Y entonces de manera regional, pues va a ser muy similar la lluvia. Entonces, esa es la razón por la cual, en la mayoría de los casos, siempre mejora la correlación cuando se trabaja con un grupo de estaciones. Ahora, lo que voy a hacer es trabajar con las tres estaciones, con A, con B y con C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a hacer de este lado. Nuevamente necesito el valor de X y el valor de Y. Las Y's ya sabemos que son los datos de la estación en estudio. Esas pues no cambian. Pero ¿quiénes van a ser las X ahora? Lo que tengo, como voy a trabajar con un grupo de estaciones, es muy parecido a lo que hacíamos en el caso de la curva masa doble cuando trabajamos con un grupo de estaciones. ¿Alguien recuerda qué era lo que hacíamos? Para el año del 48, observen cómo lo trabajamos cuando era una sola estación. Yo necesito el dato de un valor de X y de un valor de Y. Ya tengo el valor de Y. Entonces, ahora me hace falta el valor de X. Pero resulta que ahora estoy trabajando con tres estaciones, A, B y C. ¿Qué valor de X le asigno? ¿El de A, el de B, el de C El o que qué se hago? asemeje más al de la estación. ¿Perdón? El que se asemeje más al de la estación de análisis. No, recuerden que en la curva masa doble lo que hicimos
Cuando vamos a trabajar con un grupo de estaciones es utilizar el promedio. Es decir, tengo que calcular el promedio de estos tres datos. El promedio de lo que llovió en la estación A, B y C. ¿Cómo se obtiene ese promedio? Pues hay que sumar estos tres valores y dividirlos entre 3. Y ese es el dato que necesito ahí como promedio. O la otra forma es, pues directamente utilizar las funciones de Excel y pedirle que me calcule el promedio. Entonces le pido el promedio, selecciono los datos que quiero que promedie y le doy un Enter. Entonces ahí ya tengo el promedio, que sería la precipitación anual promedio en estas tres estaciones, A, B y C, para el año de 1948. Lo mismo hago pues para el resto de los años. Y ya tengo los promedios. ¿Cuál dato me sobra aquí de esta columna E? El del 51. El del 51. Entonces, acá pues simplemente los voy a copiar o los voy a acomodar para no considerar el del 51. Ese no lo voy a considerar y entonces pues recorro todos los demás. Simplemente los acomodé para no considerar el del 51. ¿Y por qué no lo considero? Pues porque no tiene par. No lo puedo graficar. ¿Sí? A partir de aquí, pues ya se repite el procedimiento. ¿Qué hago con esta información? Pues calcular el coeficiente de correlación. Entonces recuerden, puedo buscar en las funciones. Es el primero que me aparece, coeficiente de correlación. Inserto el valor de las X, coma, inserto el valor de las Y, cierro el paréntesis y ahí está. Entonces, ahora el coeficiente de correlación es del 84%. ¿Sí? Considerando a las tres estaciones A, B y C, mejoró la correlación, por lo que les acabo de comentar. Entonces ya se cumple la condición que me establece este método. Entonces ya puedo continuar. Voy a hacer el gráfico nuevamente, pues para que vean la diferencia de cómo ahora se va a observar la dispersión. ¿Sí? Este es solamente considerando la estación A y ahorita voy a realizar el gráfico considerando las tres estaciones A, B y C. Es un gráfico de dispersión. Recuerden, selecciono los datos. Sobre uno de ellos, clic derecho y me voy a la opción que dice agregar línea de tendencia. Por default está seleccionada la que necesitamos, lineal. Y ahora pueden ver cómo los diferentes puntos pues se acercan a la línea que me representa esa línea de tendencia. Lo comparo con el gráfico anterior y pues es evidente aquí mucha dispersión. Por eso el coeficiente de correlación fue del 45% y aquí mejora la correlación. Los puntos son más cercanos a la línea de tendencia. Y aquí obtuvimos un valor de el coeficiente de correlación del 84%. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Una vez de que ya determinamos que este grupo de estaciones
me puede servir para rellenar los huecos que yo tengo en la información. En estas mismas opciones, si me desplazo hacia abajo, se observa esta opción que dice presentar ecuación en el gráfico. La activo, pues aquí me apareció la ecuación. ¿De quién es esa ecuación? De la línea. De la línea de tendencia, ¿sí? Entonces, ecuación de la línea de tendencia. Entonces se las puse en el chat porque no se alcanza a ver. ¿Qué hacemos con esa ecuación o cómo nos va a servir esa ecuación? Esa ecuación nos va a servir para encontrar el dato que me hace falta. ¿Cuál me hace falta? El del año de 1951 para la estación en estudio. ¿Sí? En esa ecuación, ¿quiénes son las X? Aquí están las X. O acá también están las X. ¿Es la estación en estudio o las estaciones auxiliares? Las auxiliares. Las auxiliares, ¿sí? Entonces, aquí en la ecuación, en el valor de X, vamos a ingresar el dato de la lluvia que se presentó en las estaciones auxiliares para el año que me hace falta, ¿sí? Entonces, el año que me hace falta es el 51. De todos esos 4 valores que les acabo de señalar, ¿cuál es el que tengo que ingresar en la ecuación? Sería un promedio de las 3 ecuaciones, perdón, 3 estaciones auxiliares. Ok, entonces sería el promedio. En este caso, el valor es el de 1010.33. Ese valor lo ingresamos a la ecuación y nos va a dar como resultado, pues el dato que estoy buscando. ¿Cuánto llovió en la estación en estudio en 1951? Hagan la operación y díganme cuál es el resultado. Profe, ¿Sí? si no hubiéramos tenido la necesidad de sacar el promedio de las 3 para completar la tabla y completar el 80%, a la X se le hubiera ingresado el valor de la tabla auxiliar. Si en el, Sí, ¿verdad? vamos a pensar que para la estación A, en lugar de obtener un coeficiente de correlación de 45%, vamos a pensar que fue de 85%. Entonces, ¿qué valor tendríamos que ingresar en la ecuación? El de la estación A, en este caso, para el año que me interesa. En este caso sería un valor de 1035.30. Ok, gracias. Entonces, Oscar dice que son 1036.57. Ese es el dato que acabamos de deducir. 1036.57. ¿Y estos qué son? ¿Qué unidades tiene esto? Milímetros. Milímetros. ¿Sí? Y de esa manera es como se emplea el método de la regresión lineal para deducir datos faltantes. ¿Alguna duda? Creo que no, ingeniero. ¿Cuál es la ventaja de este método con respecto a los que vimos anteriormente? Bueno,
¿Cuál es la desventaja primero? Para encontrar con qué estación o con qué grupo de estaciones yo tengo una buena correlación, por lo menos que sea del 80%, pues hay que estar probando de una por una o hacer bueno, de una por una, seguramente no van a obtener una buena correlación, pero hay que estar jugando, agrupando las diferentes estaciones para ver con cuál combinación de estas estaciones puedo obtener la mejor correlación. Y pues hay que estar probando pues cada una de esas combinaciones. Recomendación, pues empezar, si tenemos, por ejemplo, 7 estaciones, pues empezar con las 7, porque es más seguro que encontremos una buena correlación entre más estaciones tengamos. Antes de empezar a lo mejor a hacer agrupaciones, decir, bueno, primero estas 3 o luego estas 4, o a lo mejor quito esta y meto esta otra. Digamos que ese es el inconveniente, ¿no? Que hay que estar buscando hasta encontrar un grupo de estaciones que me den el coeficiente de correlación que necesito. Esa sería como la desventaja o el trabajo tedioso que habría que hacer. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que una vez que yo ya encontré la correlación y determiné esta ecuación, esa ecuación me va a servir para rellenar todos los datos que yo pudiera tener en mi registro. Esa es la ventaja. Ya vieron que es muy sencillo obtener la ecuación y luego utilizarla. Por los métodos que vimos el día de ayer, cada uno de estos huecos pues tendría que realizar el procedimiento por separado, es decir, aplicar las fórmulas que vimos ayer pues para cada uno de estos vacíos. ¿Sí? Y ver primeramente cuáles son las estaciones que cumplen con las condiciones que establece cada uno de los métodos. Vamos a pensar que aparte de ese vacío que yo tenía, por acá tengo otros dos. Vamos a pensar que esos datos no están. Esos que les marqué en amarillo son otros vacíos, ¿no? Desconozco esta información. Y a lo mejor por alguno de los métodos anteriores encuentro este. Pero resulta que para el año del 56, a lo mejor la estación A pues tampoco tiene el dato. Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues voy a tener que buscar otra estación auxiliar, registro del año 56, pues para poder aplicar ese método. Y para cada uno de estos vacíos, pues tendría que estar haciendo la revisión de manera individual. Y en cambio, con la regresión lineal, una vez que yo ya encontré la ecuación, pues ya lo puedo aplicar o esa ecuación me sirve para todos los vacíos que yo tenga en el registro. Esa sería la ventaja de este método en relación con los que vimos el día de ayer. Oscar pregunta, dice, si la correlación es más cercana al 1, entonces el valor del punto faltante será más cercano al valor verdadero. No. Que la correlación, una correlación con un valor de 1, que sería del 100%, quiere decir que la lluvia que se registró en mi sitio es exactamente igual a la que se registró en la estación auxiliar o en el grupo de estaciones auxiliares. Y bueno, sí tienes razón en lo que, como planteaste la pregunta. Si la correlación es más cercana a 1, entonces el valor del punto faltante será más cercano al valor verdadero. Más bien, el valor del punto faltante
será más cercano no al valor verdadero, sino al valor de la estación o del grupo de estaciones auxiliares. No sé si quedó claro, Oscar. No podemos, recuerden que todos, la hidrología o todos los procedimientos, métodos, análisis que se aplican en hidrología eh, tienen un fuerte sustento o una base estadística. Por eso siempre es mejor, o por eso se dice que entre más datos se tengan, pues es mejor. No vamos a... Eso es importante que les quede claro. No es posible hablar de un valor verdadero. ¿Sí? El valor verdadero, pues no lo vamos a conocer. ¿Por qué? Simple y sencillamente, pues porque no se midió. Lo que estamos haciendo es determinar con base en la estadística cuál es el valor más probable de la lluvia que se haya presentado en ese día que me haga falta el registro o en ese mes o en ese año. Pero no tenemos manera de, no podemos afirmar que ese es el dato de la lluvia que se presentó en ese año. Porque seguramente, o lo más seguro, es de que no sea así. Pero el valor que se obtiene es un valor que de acuerdo al resto de los datos con que se cuenta, sería un valor muy parecido al que en realidad se haya presentado. No sé si me expliqué. Sí, ¿Alguna duda en relación a este método? Creo que no. Entonces, con esto terminamos la parte de la precipitación. Hay, bueno, dentro del tema de precipitación hay todavía muchos otros temas que se pueden abordar, pero vamos, bueno, digamos en el programa está marcado hasta esta parte para alcanzar a ver pues los demás, las demás partes del ciclo hidrológico que nos hacen falta. La que sigue es lo referente al escurrimiento y si avanzamos bien en el programa, si lo terminamos bien, posteriormente pues podemos regresar a continuar viendo temas de precipitación porque hay algunos otros temas interesantes. Pero primero vamos a terminar lo que marca el programa eh, antes de ver más temas referentes a la precipitación. Entonces ahorita lo que les voy a mostrar es, si lo encuentro rápido, la segunda parte del trabajo. Que consiste pues en abordar el tema de precipitación para su cuenca de estudio. Aquí está.
Entonces, la segunda parte del trabajo consiste de lo siguiente, que es prácticamente lo que vimos en el tema de precipitación. Ya en clases anteriores, ya les había comentado que el mínimo de estaciones con las que van a trabajar para su cuenca es de 4, que ustedes las iban a ubicar de manera como ustedes quisieran, ya sea al interior de su cuenca o en los alrededores. Yo les decía, pueden poner 3 adentro, 1 afuera, 2 y 2, todas adentro, como ustedes lo prefieran. Y que van a descargar los datos de precipitación de CLICOM, como lo vimos en una clase, de las estaciones más cercanas a su zona de estudio para trabajar con datos reales. Lo único que no va a ser real o lo único que van a modificar pues es la ubicación de esas estaciones. En lugar de trabajar donde realmente están, pues ustedes las van a ubicar para que estén cerca de su cuenca. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen de esta unidad, ¿qué es lo que se tiene que hacer antes de utilizar los datos de precipitación que se obtengan de algún registro de una o de una serie de estaciones meteorológicas? Lo primero que hay que hacer es revisar la homogeneidad y o consistencia de esos datos, de esas series de datos, para ver si yo puedo confiar en esa información o no. En caso de que resulte que esas estaciones no sean homogéneas, recuerden que a través del procedimiento de la curva masa doble podemos volver el registro consistente. Esa sería una opción. Otra opción, pues entonces a lo mejor, ahorita como es ejercicio, seleccionar otra estación. ¿Sí? Recuerden, lo mejor es trabajar pues con la mayor cantidad de estaciones. Ahorita como nada más es un ejercicio, pues si una no les da, no es homogénea, pues pueden descargar los datos de otra estación cercana para ver si esa otra, su registro es consistente. Una vez que ya se registró la homogeneidad o consistencia de los registros de las estaciones meteorológicas, ahora el siguiente paso que es rellenar los datos faltantes, los huecos en la información. ¿Sí? Una vez que ya yo rellené los huecos, es conveniente, no va a ser así para el trabajo, pero se recomienda que después de rellenar los datos faltantes, se vuelva a correr un análisis de homogeneidad y o consistencia. ¿Para qué? Para ver si con esos nuevos datos, que regresando a lo que platicamos hace un momento, no son datos reales, son datos probables, al utilizar esos datos que acabamos de agregar al registro, ver si no se modificó el comportamiento del registro. ¿Sí? A ver si no se vio afectado mi registro y que un registro que yo ya había identificado como homogéneo, a la hora de agregar estos nuevos datos, pues se convierta en uno que no es homogéneo. ¿Sí? El siguiente video es Que se para dar una recomienda demostración. volver a correr ese análisis solamente para estar seguros de que no altere de manera negativa mi registro de datos. Para el trabajo no lo van a tener que hacer así. Y entonces, ahora sí, ya tengo mi registro completo, ya confío en la información, ahora sí ya puedo iniciar con los diferentes análisis que yo requiera con respecto a la precipitación. ¿Qué es lo que cuál es el análisis que vamos a realizar para el trabajo? Determinar la precipitación media anual en la cuenca, ¿sí? A través de los métodos que vimos. Entonces, como primer punto en el trabajo,
esto me hace falta corregirlo, pero es para que se den una idea. Aquí dice, evaluar la consistencia de las estaciones meteorológicas. Entonces, aquí hace falta agregar, no solamente hay que evaluar la consistencia, hay que evaluar la homogeneidad. ¿Sí? ¿Cómo? Con las pruebas estadísticas que vimos. Recuerden que son 4. Era la de Helmer, la de las secuencias, la de la T-de-Student y la de Kramer. Esas son las pruebas para evaluar la homogeneidad. Y también con la curva masa doble. Entonces ustedes van a tener 4 estaciones. A cada una de ellas, pues hay que aplicarles todas estas pruebas. Punto número 2. Deducir los datos faltantes. Entonces, primeramente, les dije que ustedes van a descargar los datos diarios, es decir, el registro crudo, por decirlo de alguna manera. Entonces, van a descargar una serie diaria. El dato de cuánto llovió cada día durante todo el periodo de tiempo que esa estación tiene midiendo la precipitación. Con ese registro diario, ustedes van a conformar un registro mensual. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente sumando todos los días para cada uno de los meses de los diferentes años de su registro. De esa manera se pasa de un registro diario a un registro mensual. Para algunos análisis se ocupa el registro mensual. Entonces, lo que tienen que hacer es, o cómo se conforma ese registro mensual, ya tienen el dato de lo que llovió en cada uno de los meses, pues nada más se suman los 12 meses y se obtiene el dato anual. Hay que hacer lo mismo pues, para todos los años del registro. Y de esa manera se pasa de un registro diario a un registro mensual y de un diario a un mensual y posteriormente a un anual. ¿Sí? Entonces, la deducción de los datos faltantes se va a hacer sobre el registro mensual. ¿Sí? No sobre los datos faltantes diarios, sino sobre los datos faltantes mensuales. Y vimos 4 métodos para realizar esa deducción de datos faltantes. Habría que revisar cuál de esos 4 me sirve para rellenar series mensuales. Recuerden que algunos me servían para mensuales, otros para anuales, otros para diarios. Entonces hay que ver si yo lo que quiero es rellenar un registro mensual, ¿cuál de ellos puedo utilizar? De las opciones, para el caso de un registro mensual, les adelanto, pueden utilizar los 4. ¿Sí? El primero de ellos es muy sencillo. Entonces, ese lo vamos a descartar. Por lo general, los procedimientos más sencillos pues son los menos precisos. ¿Sí? Entonces, aquí yo les estoy colocando, digamos, el orden de prioridad en el que pueden utilizar los... Recuerden que cada uno de estos métodos pues tiene ciertas condiciones para poderlos aplicar. Entonces, en primer lugar, traten de emplear el método, cualquiera de estos dos que aparece en primero y segundo lugar, ya sea el que acabamos de ver de la regresión lineal o el método del inverso de la distancia al cuadrado. Traten de realizarlo por cualquiera de esos dos. Si no cumple con las condiciones de estos métodos, pues entonces, por ejemplo, si quisieron hacerlo por el inverso de la distancia al cuadrado y no se puede, entonces, pues ahora inténtenlo por la regresión lineal. Si tampoco, pues entonces utilicen el de la relación normalizada. Es decir, solamente un método utilicen, no los 3. ¿Sí? Pero en este orden de prioridad. Entonces, punto 1,
es revisar homogeneidad y consistencia. Punto 2, reducir datos faltantes. Y punto 3, determinar la media anual de la cuenca. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en el punto 2? Rellenaron los huecos de su registro mensual. Ya que tienen su registro mensual, ahora sí, elaboran el registro anual. Con ese registro anual, ustedes van a poder determinar la lluvia media anual en la cuenca. ¿Sí? Para cada una de sus estaciones, al final lo que van a tener es un dato de la lluvia media anual en función, pues, de los pasos anteriores. ¿Sí? Van a tener un dato para para cada una de sus estaciones, como se tenía en el ejemplo que revisamos del libro, donde calculamos la lluvia media anual en la cuenca. ¿Cuáles son los métodos que tienen? Acuérdense que son 3 métodos: el aritmético, el de los polígonos de Thiessen y el de las isoyetas. Quienes estén realizando su trabajo a mano, pues basta con que apliquen estos dos procedimientos, el aritmético y el de los polígonos de Thiessen. Pero quien esté realizando su trabajo en ArcGIS o en AutoCAD, esos programas les pueden generar las isoyetas, que recuerden que son como curvas de nivel, nada más que con el dato de la precipitación, y que es el método, el método de las isoyetas, pues como su nombre lo indica, se basa en las isoyetas. ¿Sí? Entonces, como estos programas permiten de manera sencilla dibujar las isoyetas, pues también pueden calcular la lluvia media anual por este tercer método sin ningún problema. Y en eso consiste la segunda parte del trabajo. ¿Alguna duda con respecto al trabajo, al capítulo de precipitación? Creo que no, ingeniero. Ok, entonces, vayan pensando bueno, pónganse de acuerdo y después nada más que el jefe de grupo, por favor, me envíe un mensaje. Pónganse de acuerdo en la fecha de entrega de la primer parte del trabajo, lo que ahorita están haciendo, lo del trazo de la cuenca, determinar los índices morfométricos, esa parte. Entonces, platíquenlo y ustedes díganme cuándo quieren que sea la fecha de entrega. Cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Nada más que pues ya viene la segunda parte. Esto lo voy a corregir, o le voy a agregar lo que le hace falta y la próxima semana lo subo también a Classroom, este PDF, para que lo tengan ahí presente, y por si quieren irle avanzando en esta segunda parte, pues también ya lo pueden ir haciendo. ¿Cuál sería la fecha más alejada? No, la que ustedes quieran. ¿No importa? No importa, nada más consideren que esa solo es la primera parte. Después viene esta segunda parte, que también es un trabajo laborioso. Hay que dedicarle tiempo, no está difícil, pero hay que dedicarle tiempo. Y hace falta, haríamos todavía un examen. Entonces, pues más o menos para que tengan en consideración todo lo que hace falta y así ustedes asignen las fechas.
Si quieren dejar todo para el último, pues no hay problema también. Nada más que pues, se les va a juntar con las demás materias. Entonces, la fecha que ustedes elijan, no hay problema. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces, la siguiente semana vamos a comenzar con la siguiente unidad que se refiere al tema del escurrimiento, que es el trabajo que ustedes entregaron ayer. Entonces la vamos a ver muy rápido la siguiente semana para posteriormente ver la de infiltración. ¿Alguna duda con respecto al trabajo de la cuenca que están realizando? Bueno, digamos ya se acabaría la clase por el día de hoy. Ya nada más vamos a dejar este espacio por si alguien tiene dudas con respecto al trabajo. ¿Dudas, comentarios? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Es acerca sobre el área de la cuenca. Ajá. Es que a la hora de entrar al programa del simulador, el CIAT, Sí. haga de cuenta que a la hora de elegir un punto, me aparece el área drenada, pero Ajá. después de buscarle, nos da un área según que es de la cuenca, pero está como muy, muy elevada. No es el área que usted nos había pedido. Ah, bueno, es que esa área depende de dónde ubiques tu punto de salida. Si te da un valor muy grande y no quieres trabajar con esa cuenca tan grande, lo que puedes hacer es sobre tu cauce donde ubicaste el punto de salida, puedes desplazarte hacia aguas arriba. Conforme te vayas desplazando hacia aguas arriba, el área drenada, el área de la cuenca, pues va a ir disminuyendo. De esa manera, pues tú puedes buscar o puedes reubicar tu punto de salida para que no te dé una cuenca tan grande. ¿Si era esa la duda? Entonces, es que me faltó explicarle otra parte. A ver. Sí, pero a la hora de pasar, haga de cuenta el punto que se eligió en el CIAT, Ajá. a la hora de pasarlo al ARGIS, me da casi similar al área drenada. Ajá. Entonces, esa es mi duda, si voy a utilizar lo que es el área drenada que Ah, me aparece en el CIAT. la duda es, ¿qué valor del área vas a utilizar para los Ajá. cálculos? Ah, recuerden que les comenté que todo lo que aparece en el simulador, pues son valores aproximados. Entonces, el dato en este caso, el que te da ARGIS, es un valor más exacto que el que aparece en el simulador. Entonces, el que tienen que utilizar es el de su trabajo. ¿Sí? En este caso, el que te está dando ARGIS. Lo del simulador nada más es para que se den una idea y les sea más fácil escoger su cuenca e identificar qué forma debe de tener la que ustedes tracen de manera manual. Entonces uso lo que es el área drenada que me da el ARGIS, El de lo que ARGIS, usted especificó en el trabajo. sí. Ok, gracias, profesor. Esa era la duda. ¿Ok? ¿Alguien más?
Pues si no tienen más dudas por el momento, le dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, profe. Gracias, ingeniero. Nos vemos, Hasta ingeniero. luego. Gracias, profesor. Buenas tardes. Antes de que se retire, por ahí en otra clase me decían que el lunes no era día laborable. ¿Ustedes saben algo? No hay actividades, ¿verdad? Ah, ok, no, creo que a mí también me llegó, solamente que no me acordaba. Entonces, pues nos vemos el martes. Ok, Ingeniero, nos vemos. hasta luego, Nos vemos, profe. que estén bien. Gracias, buenas tardes.